donde Dios nos ha colocado, que seamos fieles a su palabra. Es la fidelidad a Dios y a su palabra la que ha de mantenernos firmes en este mundo que se desmorona, que se desbarata, lleno de antivalores. Se requiere de la fidelidad como la característica que adorna la vida de todo cristiano. Si eres fiel, Dios te va a confiar más, porque eres digno de confianza. Notemos lo que la Escritura dice en Lucas capítulo 16, versículo 10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es decir, tú dices, bueno, Señor, es que no he podido cumplir contigo porque es que yo necesito ganar más. Cuando yo gane más, entonces yo te voy a dar. Hermano, no es lo que dice la Biblia. Si eres infiel en lo poco, aunque tengas más, vas a ser infiel en lo mucho. ¿Por qué? Porque el hábito que te ha formado es la infidelidad. Y aunque haya abundancia, ya hay un hábito pecaminoso en tu vida y seguirás pensando, no, ahora necesito más y recibes más, no, ahora necesito más. Señor, cuando me des más, yo voy a ser fiel. Mentira. Porque la Biblia no miente. La Biblia es clara. El que es fiel en lo muy poco, en lo más será infiel. Luego dice en Mateo capítulo 25, versículo 23, su Señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Porque has sido fiel en lo poco, me estás demostrando que en lo mucho vas a ser fiel. Por lo tanto, yo te voy a confiar mis bienes. Yo te voy a confiar mis propiedades. Hermano querido, si tú eres líder de grupo básico, tienes que aspirar a ser pastor sectorial. Si eres pastor sectorial, tienes que aspirar a ser coordinador del ministerio de la iglesia. Si eres coordinador de la iglesia, tienes que aspirar a ser pastor principal de esta iglesia, porque este se va a morir algún día. ¿Y quién va a venir a pastorear la iglesia? ¿Un importado que venga a conocer la iglesia? Cuando hay gente que conoce todo el plan de trabajo de la iglesia. ¿Qué preferirían ustedes? ¿Traer uno de afuera que se habitúe a conocer el plan, que invente otro plan de trabajo, que venga con una nueva visión? No. ¿Y a quién van a nombrar como pastor sectorial si uno de estos pastores sectoriales llega a ser el pastor principal? Al líder de grupo básico que ha sido fiel. Fiel a la autoridad, fiel a la palabra, fiel a la visión, fiel al Señor, fiel a la iglesia. ¿Y a quién de los pastores sectoriales nombrarían pastor? A uno que ha sido fiel al Señor, fiel a la iglesia, fiel al plan de trabajo, fiel a la autoridad que Dios ha puesto sobre él. No van a nombrar a cualquiera. ¿Por qué? Porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios no te va a entregar más gente de lo que tú has administrado si has administrado mal la vida de esa gente. Es interesante entonces que la Biblia dice muy claro, el que ven buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, versículo 11 de Lucas 16, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Usted le facilitaría su vehículo a un hermano que usted se lo concedió? Usted le dijo, úselo, pero le dañó su vehículo, no cuidó su vehículo. ¿Usted se lo volvería a facilitar? Por supuesto que no. Pero si el hermano accidentalmente alguien llegó y le dio un golpe y usted llega y dice, mire mi hermano, y le da cuenta,
Mi hermano, mira, me llegaron, me chocaron así, así, y así, asado y cocido. Yo estoy seguro que por ser un choque accidental y ser íntegro y sincero en la información, esa persona pudiera nuevamente confiar el vehículo. Pero si usted más bien tapó el golpe y no dijo nada, no, que crea que otro le dio un golpe por allá o que mientras estaba parado él le dieron un golpe porque lo cargaba a él, mire, no se le confiaría. Es lo que dice el Señor aquí: si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si nosotros no cuidamos lo que es nuestro, ¿cuidaremos lo que es nuestro? Es lo que dice el Señor, no lo haremos. Fiel hasta el final y por encima de las circunstancias. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta dónde? No hasta que alguien no te saludó, ¿no? Hay novios que vienen a la iglesia mientras tienen la novia, pero cuando la novia le dice no quiero nada más contigo, se perdieron de la iglesia. ¿Por qué? ¿Y acaso es que el Señor tiene la culpa de que la novia te ha dicho que no? ¿El Señor tiene la culpa de que el novio te haya dicho que no? No, algo pasó. Ah, no, pero es que no. Sea fiel en lo poco, que el Señor te colocará en lo mucho. Pero si no eres fiel en lo poco, el Señor, ¿cómo aspira a ser pastor sectorial si no has sido fiel como líder de grupo básico? ¿Cómo aspiras a ser pastor o coordinador si no has sido fiel en tu liderazgo como pastor sectorial? ¿Cómo aspiras a ser pastor titular de la iglesia si no has sido fiel con la responsabilidad que se te ha entregado? Sea fiel en lo poco y el Señor te confiará más bienes. El Señor te dará más porque Él está viendo la actitud de tu corazón. La Biblia nos dice luego en Mateo capítulo 24 versículo 45: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Sobre qué? Sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Por qué? Porque ha sido fiel en lo poco. El Señor le entregará en lo mucho. Si usted no ha sabido administrar una pequeña bodega, el Señor no te dará un supermercado. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Si el Señor ve que usted no ha administrado bien un salón de belleza pequeñito con una silla, el Señor no te dará un spa. ¿Qué es lo que sueñas? Porque tú puedes soñar, pero una cosa es el sueño y otra cosa es la calidad de administración que nosotros realizamos. Si el Señor ve que no estamos administrando bien su obra, nos colocará en una administración mayor de su obra. No, mi querido hermano, Él no lo va a hacer. Por eso Él dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo? Cumpliendo con su responsabilidad a cabalidad, dándole el alimento a la familia, ¿ok? De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, tendrá más. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, a maltratar a sus clientes y aún a comer y a beber con los borrachos, a administrar mal lo que recibe, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, eso es lo que dice la Biblia. Yo quisiera decirle otra cosa para que usted se fuera más contento hoy, pero lamentablemente no le puedo decir otra cosa. Tengo que decirle lo que la Biblia dice. Tenemos que aplicar lo que la Biblia dice. Si no sabemos administrar lo poco, Dios no nos colocará en lo mucho, así lo anhelemos.
Y si no somos obedientes y seguimos anhelando que Dios nos coloque en lo mucho, entonces llegaremos a la codicia, le daremos un codazo al que está por encima de nosotros, lo sacaremos, buscaremos votos para sacarlo, porque ese no merece ser nuestro pastor, porque ese es esto, ese es aquello. Ah, claro, porque me quiero colocar yo por él allí. Y como él me estorba, alguna cosa tengo que inventar para sacarlo de su cargo. Porque mientras él esté allí, yo no puedo ser pastor. Mientras él esté allí, yo no puedo ser líder del club bíblico juvenil. Mientras él esté allí, yo no puedo ser músico. Mientras él esté allí, yo no puedo ser líder del grupo básico. Mientras él esté allí, yo no puedo ser pastor sectorial. Mientras él está allí, yo no puedo ser coordinador. Mientras él está allí, él es el estorbo para que yo suba. Entonces tengo que sacarlo. Y la Biblia dice que Dios le pedirá cuenta a las ovejas. Ovejas que maltratan a otras ovejas, Dios también les pedirá cuenta. Y hermano, nos metemos en un lío con Dios porque Él es el dueño y Él defiende su obra. Yo no necesito defender la obra de Dios. ¿Para qué si Él la defiende? Entonces seamos fieles en lo poco, queridos hermanos, y veremos entonces el resultado. Ahí completamos el florero. Veremos el resultado. ¿Cuál es el resultado? Una vida bendecida y próspera. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Cómo se pone usted cuando escucha que van a volver a aumentar la harina pan, que van a volver a aumentar la carne, que van a aumentar la leche? ¿Cómo se pone usted? Dice que el hombre que administra bien, que la persona que administra bien en tiempo de angustia anda como si nada malo estuviera pasando. Porque su confianza está puesta en aquel que dijo: no te dejaré ni te desampararé. Tenemos que seguir esperando y confiando en Dios. Esperando y confiando en Dios, hermano. Y mientras esperamos y confiamos en Dios, lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero si usted no obedece, la obediencia es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si yo no obedezco, ¿cómo me va a bendecir el Señor? ¿Cómo me va a bendecir el Señor si yo no obedezco? Hermana, ¿cómo la va a bendecir el Señor a usted como esposa si usted no obedece la autoridad que Dios ha puesto sobre usted? Hermano, ¿cómo lo va a bendecir a usted? Tú le estás diciendo: Señor, cambia a mi esposa. Pero ¿cómo la va el Señor a cambiar si usted no está contribuyendo para que el Señor la cambie? Hijos, ¿cómo los va a bendecir Dios a ustedes si no están obedeciendo a sus padres como el Señor lo ordena? ¿Usted cree que porque papá es papá tiene derecho de darme lo que yo le pida? Él tiene para comprarme unas boticas allá en el callejón de los pobres, pero no, yo quiero Nike. Y si no, no me las pongo. Si usted obedece, puede ser que el Señor les dé para que tenga unas Nike. ¿Nike? ¿O Nanay? O tengo unas Nike o Nanay. ¿Cómo? Ay, así nosotros queremos: Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, bendíceme. No, pero hay un principio: la obediencia. Dios le dijo a Josué: no te apartes de este libro, ni a tu derecha ni a tu izquierda. Cuida de poner por obra todas las cosas que mi siervo Moisés te mandó. Y así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿De qué está hablando el Señor? Obediencia, hermano. Siempre lo hemos dicho, lo he dicho desde este púlpito. La desobediencia trae maldición. La obediencia trae bendición. ¿Quieres la bendición de Dios? Obedece. Obedezcamos.
al Señor, obedezcamos al Señor. Y así tendremos entonces, mi querido hermano, una vida bendecida y próspera. Y podremos ser una fuente de bendición para otros. Porque nuestra vida es un desafío. Nuestra vida